Después de cargar completamente, Alejandro dejó su celular sin usar durante 5 horas. Luego miró la información de la batería y vio el gráfico de la derecha. Allí se muestra que en 5 horas se había gastado un 4% del total de la batería y que si se dejaba el celular sin usar, la batería se agotaría, como indica la línea punteada que tenemos en este gráfico. Alejandro se dio cuenta de que el gráfico punteado corresponde a una recta y se preguntó cómo averiguar cuántas horas duraría la batería si dejaba el celular sin usar. ¿Qué porcentaje de la batería se consume en una hora? Hallen la fórmula de ADT que les permite calcular el porcentaje que queda de batería al cabo de T horas. Consideren que A para cuando T vale 0, o sea, cuando empieza a correr el tiempo, vale 100, es decir, el 100% de carga. ADT es una función de variación uniforme, justifiquen. Cuarta pregunta, perdón. Según la fórmula que hallaron, ¿qué porcentaje de carga tendrá 10 horas después de haberlo cargado? Si se dejara el celular sin usarlo, como en las últimas 5 horas, ¿en cuántas horas quedaría agotada la batería? ¿Y para qué valores de t tiene sentido la función que hallaron? Lo primero que vamos a hacer es analizar este gráfico que indica lo siguiente. A medida que avanza el tiempo, llegamos a una condición de que la descarga del teléfono llega a un 0% de descarga, es decir, a medida que aumenta, disminuye la carga. Esto quiere decir que esta función tiene una pendiente negativa, porque una variable va creciendo mientras que la otra baja. El nivel de carga al 100% está dado para la hora 0, como indica acá la expresión. Y al cabo de 5 horas ha perdido un 4%, que es un dato que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo analizarían ustedes esta gráfica para poder resolver qué pasaría cuando se llega a un tiempo que ahora no es conocido por nosotros, pero que se llega al 0% de carga? Es decir, ¿en cuántas horas el teléfono se descarga completamente sin usarlo? Esa sería la pregunta que nosotros tenemos que responder. Pero la primera pregunta es ¿qué porcentaje de la batería se consume en una hora? ¿Con qué información ustedes pueden empezar a resolver esta pregunta? Pausen el video e intenten responderlo. Bueno, si alguno de ustedes planteó que en 5 horas se ha descargado un 4%, en una hora, ¿cuánto porcentaje ha disminuido la carga? Y se hicieron este planteo con una simple regla de 3 simple. Entonces tenemos una hora por el 4% dividido 5 horas. Nos queda 4 sobre 5, 4 quintos. Esto nos da 0,8%. Es decir, que en una hora ha disminuido menos de un por ciento. Es decir, 0,8% de carga. Eso es lo que se ha estado descargando el celular en una hora sin ser usado. La pregunta es si podemos estimar cuándo la carga total desaparece. Cuánto se descarga totalmente el celular, cuánto tiempo pasa. Una hora, 5 horas, 10 horas. 5 horas ya vemos que no. 10, 20, 30 horas. Bueno, tenemos que determinar el valor del tiempo para cuando la carga se reduce a cero. Ustedes ven que está la carga al 100% cuando empiezo a contar el tiempo y a medida que transcurre el tiempo la carga de la batería se reduce a cero. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Eso es lo que tenemos que encontrar. Otra forma de hacerlo, y esto es para todas las veces que ustedes pueden resolver un problema aplicando la regla de 3 simple que aprendieron en la escuela primaria, se puede realizar analizando las pendientes de una función
lineal. Es decir, que los problemas que admiten ser resueltos con una regla de 3 simple es porque ustedes, sin querer, han considerado el caso de las pendientes de una función lineal. Miren lo siguiente. En esta parte del gráfico, ustedes tienen, dijimos que las pendientes en una función lineal son iguales, pero las pendientes son esta relación de altura, lo que antes denominábamos y, o un delta i, y un delta x. Y acá tenemos un delta i que va del 100 al 96% y un delta x. Como las pendientes son iguales, yo puedo hacer el siguiente razonamiento. Delta conocido, que sería de 100 al 96, es un 4%. Es decir, el delta de i o el delta de la carga desde el 100 al 96 es un 4%. Esto en relación a las 5 horas lo podemos expresar allí. Acá ustedes tienen expresada la pendiente del primer dato. 4% es a 5 horas. ¿Cómo? ¿Cuánto se ha reducido? X%, porque no sabemos cuánto es este delta i en una hora. El delta x, una hora. Como las pendientes asociadas a una recta son iguales, podemos hacer esta igualación. Y entonces tenemos una hora, pasamos multiplicando para allá y nos queda el mismo resultado. Es decir, 4/5 es el porcentaje de descarga en una hora. Bueno, extendiendo este razonamiento, ustedes pueden decir que este delta comparado con este delta debe dar lo mismo. Ese es el razonamiento que nos lleva a decir lo siguiente. Pausen el video e intente dar la respuesta a esta pregunta. Bueno, entonces, así como sabíamos que delta t, este delta t, 4% corresponden a 5 horas, ¿cómo debe ser este delta t, que representa el 100% de carga, en cuántas horas? Y podemos hacer este planteo. Igualando las pendientes. ¿Por qué? Porque las pendientes de una función lineal, independientemente de los puntos, va a dar el mismo número. Es constante. Entonces, 4% es a 5, o sea, delta i sobre delta x, ahora el delta x es temporal, es 100% de descarga con respecto a t horas. Si despejamos t, tenemos, invertimos esto y damos vuelta el primer miembro y el segundo, nos queda que 5 es al 4% como t es al 100%. Despejamos t, lo mismo podrían hacer acá, si despejan t, pasan t multiplicando, el 4 dividiendo y el 5 multiplicando, nos quedaría que t es igual a 125 horas. Es decir, que cuando transcurran 125 horas, nosotros habremos agotado la batería del celular. Bueno, entonces, como nosotros tenemos que construir la ley de variación de esta recta, que tiene pendiente negativa, lo sabemos, porque a medida que pasa el tiempo, disminuye la carga de la batería. Entonces, podemos hacer la siguiente ecuación. Miren, si la función de descarga es en función del tiempo, el tiempo es nuestra variable independiente. ¿Cómo consideramos la pendiente? Y bueno, para una hora, nosotros hemos hecho el siguiente análisis. 4
es a 5, perdón, no para una hora, sino para 5 horas. 4 es a 5, como 100 es a t horas. Entonces, 5 horas es el 4%, como t horas el 100%. De acá tenemos que en 125 horas se descarga la batería. La ordenada al origen es el 100% de carga. La pendiente es negativa y entonces colocamos signo negativo. Y después tomamos como valor de pendiente 4 quintos de t más 100, porque es un signo positivo. Si ustedes hacen esto en la calculadora, vamos a escribir menos 4 quintos. Bueno, hay que colocar x porque no tenemos la variable t acá. Más 100. Y pedimos que comience en 0, que siga hasta las 125 horas, que ya sabemos que la carga va a ser del 0%. Y colocamos esto. Bueno, miren, analicen lo siguiente. Tenemos para 0 horas, o sea, cuando comenzamos, tenemos 96% y seguimos. A medida que pasa el tiempo, va disminuyendo la carga, como pueden observar en la segunda columna. Y cuando llegamos al tiempo de 125, la carga es del 0%. Bueno, entonces la pregunta ahora es, ¿qué valores de t y qué valores de dominio va a tener esta función? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al 100% de carga, de carga? Recuerden que la primera columna es de tiempo. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros sigamos avanzando con el tiempo si la función llega a tomar valores negativos? Es decir, ¿podemos considerar más tiempo después de las 125 horas? Pues bueno, la recta continúa, pero no tiene sentido porque ya no tiene ninguna carga pasada las 125 horas. Entonces, el dominio de nuestra función estará entre la hora 0 y la hora 125. Allí está definido nuestro dominio y la imagen perfectamente definida, que estaría dada desde el 100% de carga al 0% de carga.